Íntima Devoción te da la bienvenida a nuestra celebración de culto dominical. Desde Medellín transmitimos en simultánea con nuestras iglesias en el oriente antioqueño, Turbo, Cereté, Maicao, Colombia y todo el mundo. Somos una iglesia que cree, obedece, vive y proclama los efectos transformadores del Evangelio del Señor Jesús. Nos reunimos para vivir un tiempo de alabanza y adoración, compartir con la iglesia infantil, predicar y difundir la palabra de Dios. Visita nuestro sitio web, descarga nuestra aplicación y síguenos en las redes sociales. Año 2024. Viviendo para Jesús. Epístola del apóstol Juan. Vamos a tomar esta porción de las Sagradas Escrituras en esta mañana. El anciano al querido hermano Gallo, a quien amo en la verdad. Querido hermano, oro para que te vaya bien en todos tus asuntos y goces de buena salud, así como prosperas espiritualmente. Me alegré mucho cuando vinieron unos hermanos y dieron testimonio de tu fidelidad y de cómo estás poniendo en práctica la verdad. Nada me produce más alegría que oír que mis hijos practican la verdad. Querido hermano, te comportas fielmente en todo lo que haces por los hermanos, aunque no los conozcas. Delante de la iglesia ellos han dado testimonio de tu amor. Harás bien en ayudarlos a seguir su viaje como es digno de Dios. Ellos salieron por causa del nombre sin nunca recibir nada de los paganos. Nosotros, por lo tanto, debemos brindarles hospitalidad y así colaborar con ellos en la verdad. Le escribí algunas líneas a la iglesia, pero Diótrefes, a quien le encanta ser el primero entre ellos, no nos recibe. Por eso, si voy, no dejaré de reprocharle su comportamiento, ya que con palabras malintencionadas habla contra nosotros solo por hablar. Como si fuera poco, ni siquiera recibe a los hermanos y a quienes quieren hacerlo no los deja y los expulsa de la iglesia. Querido hermano, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, el que hace lo malo no ha visto a Dios. En cuanto a Demetrio, todos dan buen testimonio de él, incluso la verdad misma. También nosotros lo recomendamos y bien sabes que nuestro testimonio es verdadero. Tengo muchas cosas que decirte, pero prefiero no hacerlo por escrito. Espero verte muy pronto y entonces hablaremos personalmente. La paz sea contigo. Tus amigos aquí te mandan saludos. Saluda a los amigos allá, a cada uno en particular. Amén, amén y amén. Pastor, por favor. Señor Jesús, esta mañana te damos gracias por tu palabra. Hemos leído esta porción que el anciano Juan escribió. Un hombre que se esforzó tanto por hacer que tu evangelio llegara a tantos lugares y a tantas personas, que inclusive aprendió a leer y a escribir. Y nos dejó estos textos para que nosotros hoy tuviéramos revelación y para que por tu Espíritu pudiéramos escuchar tu voz una vez más. Gracias también, Señor, por esta predicación que has traído para nosotros hoy. Permite que sea vida en medio de nosotros, que nuestro pastor pueda ser dirigido una vez más por tu Espíritu y que nosotros podamos escuchar tu voz. A ti la gloria por tu palabra. A ti la alabanza, porque tu palabra es recta. A ti que nos purificas con tu palabra, toda la gloria y el honor. En el nombre de Jesús el Señor. Amén. Amén, amén y amén. y amén. Siéntense, mis amados hermanos. Hace 15 días, por determinación del Señor Todopoderoso, inicié este ciclo de predicaciones que titulé Preguntas de las que Dios y usted conocen la respuesta. Preguntas de las que solo Dios y usted
conocen la respuesta. En esa primera parte, les recordaba a mis hermanos que había que pensar, esperar y trabajar. Y como Juan, calculamos que tenía unos entre 90 y 105 años cuando escribe esta epístola, él no está escribiendo como un hombre que ya va en declive, a pesar de que su edad así lo ameritaba, sino que él ha dicho que no solamente debemos esperar cumplir cierta edad para pensionarnos, para jubilarnos e irnos a hacer nada a nuestras casas. El apóstol Juan nos está dando unas recomendaciones de que este reino, el reino de Dios, no puede parar. Y que a esa edad este hombre está haciendo lo que ama. Quiero decir, a los 90, entre 90 y 105 años. ¿Y qué es lo que amaba el apóstol Juan? Él deseaba servir. Es decir, servir al Señor Jesucristo, lo cual no admite ninguna fecha de vencimiento. Él estaba planeando de cómo visitar a los demás. Él estaba escribiéndole cartas de aliento a los que estaban desanimados. Él se dedicaba a orar por los demás. Inclusive, a pesar de su avanzada edad, él enseñaba, se sentaba con los jóvenes y les enseñaba las Sagradas Escrituras. O sea que esto no es una labor de poca importancia. Hoy acabamos de ver el anuncio de los jóvenes, encuentro del próximo sábado, 3:45 de la tarde. Y cualquiera pensaría que un encuentro de jóvenes, sobre todo en la época de Juan, era para escuchar música estridente, era para escuchar música que no alababa a Dios, era para simplemente dedicarse a actividades recreativas. Y eso de las actividades recreativas no está mal, pero el encuentro de Juan con los jóvenes era para enseñarles las Sagradas Escrituras. Obviamente que él no iba a entender lo que nuestra generación está pasando hoy. Nuestra generación, que en el caso de las mujeres está llegando a los 57 años y de acuerdo a la legislación colombiana es la época en la que deben pensionarse, y en el caso de los varones 62 años. Hasta ahí todo muy bien. Pero después de pensionados, ¿qué están haciendo algunos hermanos? Algunos determinan no volver a la iglesia. Algunos dicen, ya no leo las Sagradas Escrituras. Algunos dicen, ya no tengo por qué orar. Es decir, el cese de actividades concluyó, porque ya me jubilé, ya me pensioné. Y resulta que, amados hermanos, una de las distracciones más viles del diablo es la idea que usted debe ahorrar todo lo que pueda y planificar todo en su vida para ese glorioso día en el que pueda simplemente relajarse en una silla mecedora y alejarse de la gente y del servicio a los demás. Tenemos muchos casos de personas que se han pensionado, anhelaron ese tiempo de sentarse en una silla mecedora, entrar en una plena actividad, tomarse a pecho lo que es el descanso, y pasaron muy poquitos meses y fallecieron. ¿Por qué? Porque su mente estaba en que su vida terminaría una vez cumplieran su edad para pensionarse. En el día de hoy quiero compartirles la segunda parte de este mensaje, el cual he titulado Discipulando y Animando. Y empiezo por una pregunta, hermanos. ¿Hay entre ustedes alguno a quien usted esté discipulando o animando en la fe? Acabamos
de llevar a cabo la conclusión de casas de devoción. ¿Qué día fue? El jueves. Un bonito grupo de hermanos estuvieron capacitándose durante las últimas semanas. Estuvieron discipulándose, pero también para discipular. El desafío 18910 nos ha acompañado durante los últimos 20 años en esta iglesia, mejorando, haciéndole algunas adiciones, pero siempre con el fin de capacitarlos a ustedes para discipular. Hay hermanos que han hecho este discipulado como 10 veces y hasta ahora les da dificultad discipular. Y entonces digo, ¿dónde quedó sembrado ese discipulado? Usted sabe que la semilla que se almacena y no se siembra se vuelve húmeda, se pudre y hay que botarla. Entonces planteo la pregunta nuevamente: ¿quién puede levantar la mano en esta mañana y decirme que usted está discipulando o animando a alguien en la fe? Amén, 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 amén. Porque es que si nosotros no lo hacemos, hermanos, el diablo sí viene a arrancar lo poquito que se ha hecho. Miren, hermanos, hay una situación muy compleja de la cual no nos habla ni la televisión, no nos hablan los medios de comunicación como las emisoras, no nos hablan los periódicos, ningún medio de comunicación, y por lo tanto creemos que porque los medios de comunicación no informan, el mundo está totalmente marchando bien. Y de la iglesia sí que menos que hablan, excepto cuando alguien ha caído en pecado y salen a decir que un pastor, así sea un líder, que un pastor violó a una niña en una congregación. Para mí, un pastor que viola a una niña en una congregación o un niño no es pastor. Simplemente no lo es. Y hay movimientos como el progresismo. Hay movimientos como los prodecisión que están totalmente de acuerdo con el aborto y adelantando todas esas campañas que vienen dañando a la humanidad. Hay movimientos como el All Out, que viene apoderándose de todos los estamentos de la sociedad y que ahora desde la legislación están impulsando leyes que nos impidan a nosotros los pastores hablar la verdad de Dios y denunciar el pecado en cualquiera de sus formas. Pero también hay movimientos que llevaron a que muchos templos en Europa, templos cristianos, quedaran vacíos. Y ese movimiento ya cobró su actividad en Europa y está activo en Canadá. Donde las leyes están diciendo que o procuran leyes en los que castigan con cárcel a aquel que pronuncie siquiera el nombre de Cristo Jesús. Y en Estados Unidos ya también empezaron a verse templos vacíos por un movimiento del cual nadie nos está hablando, y es el movimiento de la cesación. El movimiento de la cesación, que ese ya no proviene del mundo, sino que proviene desde el mismo seno del cristianismo, está diciendo que la obra del Espíritu Santo no era sino para el tiempo de los apóstoles. Que para esta época Dios no está haciendo sanidades. Que para esta época
el ministerio del Espíritu Santo no existe. En otras palabras, echaron al Espíritu Santo de la iglesia y por lo tanto muchos enfriaron en la fe, desertaron y empezaron a abandonar los templos. Pero el movimiento de cesación nadie nos está hablando, ningún medio de comunicación. Iglesia, tenemos que despertar. Tenemos que ir al altar de Dios, del cual nos dice la palabra que ardía día y noche. Y ese fuego solamente lo produce el Espíritu Santo. No podemos dormirnos. No podemos conformarnos. No podemos transigir con todo lo que está sucediendo en el mundo. La iglesia en este momento está bajo fuego y está en la mira del enemigo. Y si Dios no está con nosotros, vivos nos van a tragar, nos van a destruir. Ya no es extraño que muchos abandonen el camino del Señor. Hablé de Europa, especialmente una de las cunas del evangelismo. Hablo de los Estados Unidos, hablo de Canadá. En Canadá es uno de los centros anticristianos en el mundo, de donde proviene todo lo que es contrario a la palabra del Señor. Yo veo el esfuerzo del pastor Junior, veo el esfuerzo de la pastora Mariana, veo el esfuerzo de la pastora Claudia. En mis días estoy respaldando todos estos ministerios, aunque ya no estoy al frente de ellos. Pero nuestra única intención es afirmarlos a ustedes en la fe, en el único Dios verdadero, porque al final, sin fe, nadie verá al Señor. ¿Y cómo lo logramos? Cumpliendo mandamientos del mismo Señor Jesús. Él en Marcos 16:15 dice: vayan y anuncien las buenas nuevas a todas las naciones. Pero en Mateo 28 está diciendo: a esos que les anunciamos el evangelio, que evangelizamos, hay que disipularlos, es decir, consolidarlos en la fe y generar espacios en las iglesias para que los hermanos que se quieran disipular vengan y reciban no información de quién es el pastor Nicolás Senior, no información de la bandera que nosotros tenemos, ni algún himno especial que nosotros cantemos, no de nuestra ubicación, no de la emisora Íntima Devoción. ¿Sabe para qué es el discipulado? Para que usted sea formado en la fe en el único Dios verdadero. Entonces Juan le está escribiendo a Gallo, del cual no tenemos mucha información, y en el versículo 1 dice: yo, Juan el anciano, le escribo esta carta a Gallo, mi querido amigo, a quien amo en la verdad. Repito, francamente no sabemos nada de Gallo, solamente lo que podemos aprender sobre él en esta carta, en esta tercera carta que el apóstol Juan está escribiendo. Lo que sí tenemos evidencia, de acuerdo a esta misma escritura, es que era un líder honorable, ilustre, muy respetado y un hombre de una influencia no para mal, sino para ayudar a otros a consolidarse en la fe. Iglesia, repito, no nos podemos dormir. No nos podemos conformar, porque de un minuto para otro el Señor Jesús viene. ¿Cuántos esperan a Jesús? ¿No les parece muy importante que el hecho de que Gallo esté hospedando constantemente a aquellos misioneros que iban predicando el evangelio del Señor y que iban
por la iglesia, de iglesia en iglesia y de ciudad en ciudad, ¿no les parece muy importante que Él les estuviera brindando hospedaje? Y que esto, entre otras cosas, hago un paréntesis, nos indica que era un hombre adinerado. No sé de cuándo acá, o yo sí sé. Recuerdo cuando en los años 74, 75, cuando evangelizábamos por las comunas, teníamos pastores y obviamente ellos no tenían la culpa de lo que nos decían. Ellos se tomaban muy a pecho aquello de que el reino de los cielos le pertenecía a los pobres, pero no decían a cuáles pobres, y por eso se iban y nos íbamos a evangelizar a las comunas, en las goteras de la ciudad, nos íbamos hacia afuera y de una u otra manera empezábamos a sentir esa animadversión por las personas que tenían dinero. Mire, la iglesia es una iglesia de puertas abiertas para el que tiene y para el que no tiene, porque el que entra por esa puerta, ni el que tiene es más, ni el que no tiene es menos, porque en Cristo todos somos iguales. Y aquí yo veo a un hombre adinerado en el principio, allá en esa iglesia a la cual Juan le estaba escribiendo esta carta, porque era un hombre generoso, un hombre que hospedaba. Obviamente yo no les estoy diciendo que hospeden ahora a nadie, porque hay mucho avivato y se meten a las casas y cuando usted despertó, si despertó ileso, se le habían llevado todas las cosas. Pero sí hay formas de contribuir para que muchos misioneros estén viviendo de una manera honorable mientras predican el evangelio del Señor. No sé mucho más de Gallo, pero lo que sí sé es que era un amigo muy cercano, tenía una amistad muy estrecha con el apóstol Juan. Juan se refiere a Gallo en esta epístola, que es una de las más cortas de la Biblia, 4 veces con el término amado o querido amigo, según la versión que usted esté leyendo. Si usted mira los versículos 1, el versículo 2 y el versículo 5 y el versículo 11, se da cuenta de que esto es real lo que le estoy diciendo. Vamos a mirar esos versículos que no están en el bosquejo. Y para mirarlos voy a pedirle el favor a 4 de entre ustedes, con buena voz, que lean claramente, que sea audible, que en la tercera epístola de Juan escojan el versículo 1, el versículo 2, el versículo 5 y el versículo 11. Ojalá fueran 2 varones y 2 damas quienes nos colaboren en esta mañana. Y voy a pedirle el favor, ¿quiénes van a participar? 1, ¿dónde está el 2? 2, 3, las 2 damas ya están, falta un caballero. 4. Entonces, en su orden, vamos a leer bien fuerte. Versículo 1. El anciano, al querido hermano Gallo, a quien amo en la verdad. Ya. El 2. Querido hermano, oro para que te vaya bien en todos tus asuntos y goces de buena salud, así como prosperas espiritualmente. El 3. Hermana Luceli. Ya vamos, hermana Luceli, como estamos saliendo por el canal, para que escuchen. El 3, el 5, por favor, hermana. El 5. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos. Y el 11. Especialmente a los conocidos. Muy bien. Y el 11, por favor, mi hermano Juan. Querido hermano, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, el que hace lo malo no ha visto a Dios. No ha visto a Dios. Entonces,
Evidentemente, todos estos versículos están haciendo referencia a ese amigo especial, íntimo, ese que tenía una estrecha amistad con el apóstol Juan. El día de hoy, ¿cómo diríamos? Diríamos algo así como mi querido amigo. Esa es la idea de esta expresión. Yo veo que el pastor saluda mucho, el pastor Junior, a los hermanos. Querido, ¿cierto que usas mucho esa palabra? Querido hermano, querida hermana. Así sea para... les aplica la anestesia. Y si bien las escrituras nunca llaman al creyente, usted no encuentra en la Biblia en ninguna parte que al creyente en la Biblia se le llame hijos de la iglesia. En ninguna parte usted encuentra esto. Sí los llama hijos espirituales, que están bajo el cuidado de aquellos que los llevaron a Cristo o les enseñaron la palabra de Dios. ¿Recuerdan los sacrificios, el mensaje, esa serie de mensajes que prediqué en algún tiempo, al principio del año tal vez? Ese sacrificio de qué estamos haciendo por aquellas personas a quienes les estamos compartiendo la palabra de Dios. Si estamos orando por ellos, si los estamos acompañando, si los estamos animando en la fe. En algunas partes llaman eso el ministerio de consolidación. Estos hijos espirituales no son descendientes biológicos, son descendientes espirituales. Además, Juan se está refiriendo a Gayo en el versículo 4 como uno de sus hijos. Y el adjetivo posesivo aquí que usa para referirse a Gayo como uno de mis hijos sugiere fuertemente que Juan había guiado personalmente a Gayo a la fe en Cristo Jesús. Y entonces nos dice el versículo 4: no hay nada que me cause más alegría que oír que mis hijos siguen la verdad. ¿Quién le habló a usted de Cristo? ¿Recuerda usted la persona quien le habló de Cristo por primera vez? Y usted recuerda a las personas a quienes usted les ha hablado de Cristo Jesús. ¿A cuántas personas, iglesia, ustedes les han hablado de Cristo Jesús? Les han participado de esta gloriosa esperanza, de esta bienaventurada esperanza en nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿A cuántos? ¿Será que hay un asomo de cesación ya en la iglesia? ¿Será que le estamos haciendo el juego al enemigo cuando nos dice que nos dé pena hablar de Cristo, pero decimos que Él es nuestro amado y que nosotros somos de Él? Cuando yo veo una pareja que está enamorada, mire, se vuelven monotemáticos. No hablan sino de ellos. Y mi pregunta aquí es, ¿usted está enamorado o enamorada del Señor Jesús? ¿Y por qué no hace de Él el tema de sus conversaciones? Porque yo no creo en un Jesús retórico, ni en un Jesús histórico, ni en un Jesús famoso, ni en un Jesús de prestigio. Yo creo en que Jesús es el Hijo de Dios que vino a dar su vida por mí en la cruz del Calvario. Y que Él no vino a buscar lo que se estaba perdiendo o se iba a perder, sino lo que se había perdido. Esa pasión por las almas, ¿dónde está? Iglesia, ¿dónde está esa pasión por las almas? ¿Usted se ha dado cuenta de que si una persona se muere ahora sin Cristo, se condenó? ¿Se perdió? ¿Que no se fue a vacaciones para el purgatorio?
o que se fue a un lugar esperando que alguien venga a rescatarla con responsos y con misas y con novenas, sino que se perdió. No hay pérdida más estruendosa que un ser humano pueda tener que la de su alma, porque el Señor Jesús dijo: ¿de qué le vale al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Hoy mucha gente está concentrada en tener. Y en próximos días, con el favor de Dios, les compartiré los 4 pecados del materialismo. Estamos en una sociedad amarillenta, en una sociedad ocre y en una sociedad mediocre en la que basan su vida si realmente tienen. Y el Señor Jesús, ¿sabe qué dijo? Que la vida del ser humano no consiste en los bienes que posee. Y aquí vemos a un anciano, les digo, de Gallo no sabemos siquiera cuánta edad tenía. Lo que sí sé es que él le habló de Cristo Jesús, pero también le está haciendo ese acompañamiento para que su fe todos los días sea más fortalecida. Mire lo que dice el versículo 4. No hay nada que me cause más alegría que oír que mis hijos siguen la verdad. Esta era la verdadera pasión del apóstol Juan. Este era el verdadero gozo del apóstol Juan. Guiar a alguien a través del evangelio y luego escucharlo e incluso orar con él mientras invocaba personalmente el nombre del Señor Jesús para ser salvo. ¿Dónde están sus compañeritos con los cuales usted inició su caminar en la fe? ¿Por qué nos da vergüenza decir que somos hijos de Dios, cuando esa es la dignidad más grande que pueda ostentar ser humano alguno? ¿Por qué no participar a otros de esto que Dios está haciendo con nosotros? ¿Usted sí se siente bien al llamarse hijo de Dios? ¿Iglesia? ¿Aló? ¿Se me durmieron? ¿Sí sabe lo que significa ser hijo de Dios? Una de mis mayores preocupaciones es que la mayoría de los cristianos que conozco nunca ha intentado ni una sola vez guiar a una persona a la fe en Cristo Jesús. Nunca. Nunca ha compartido el evangelio y nunca ha compartido las afirmaciones que Jesucristo es nuestro gran Dios y Salvador. Y lo que más me preocupa es que el cristiano promedio no está preocupado por anunciar el evangelio de Cristo Jesús. Hace muchos años conocí una joven que vivía claramente, la tenía muy clara en cuanto a su fe en el Señor Jesús. Testificaba a todos acerca del evangelio y del plan de salvación. Y un joven estaba interesado en ella. Y entonces comenzó a hablar con ella. Y ella le contó acerca de su íntima devoción, de su relación con Jesucristo. Al ver esa convicción tan fuerte, tan determinante y tan definida, el joven empezó a hacerle preguntas. Y la joven, que era preparada en las Sagradas Escrituras, empezó a responderle. Ella lo discipuló durante muchos meses y al final lo invitó a la iglesia. Hoy ambos son ministros del Dios Altísimo. Hoy están sirviendo al Señor. ¿Por qué? Porque ella
Fue determinante y personalmente llevó a ese joven que luego se constituyó en su esposo, lo llevó a los pies de Cristo Jesús. Preguntas de las que solo Dios y usted conocen la respuesta. Esa respuesta usted la debe dar hoy en la presencia del Señor. No les estoy haciendo un llamado al proselitismo religioso, ni a tocar las puertas de los apartamentos y de las casas a las 7 de la mañana, ni a que se paren en una esquina con un altoparlante a encararle el pecado a las personas. Este mensaje se predica con amor y con convicción. Cuando predicamos este mensaje con amor, con convicción y guiados por el Espíritu Santo, al final la palabra que sale en nuestros labios no es la nuestra, sino el Espíritu Santo hablando por medio de nosotros, y Él es el único que puede hacer que el pecador se convierta a Cristo Jesús. Tengo muchos tratados, cientos de tratados evangelísticos que a esta hora descansan en la oficina del pastor, porque nadie quiere hablar del Evangelio de Jesús. Nadie se quiere apersonar de una persona. Nadie está orando por una persona. Nadie ha ido al altar del Señor a decirle: Señor, quiero que esta persona te conozca a ti como el verdadero Dios y como la vida eterna. Y este llamado en esta mañana es: ¿cuántos están dispuestos a partir de ahora a ganarse siquiera una persona, no para la iglesia, sino para subirla al arca de salvación antes de que este diluvio de fuego llegue sobre la humanidad? ¿Quién se pone de pie y hace este compromiso? Porque vamos a hacer un tiempo de ministración aquí. ¿Cuántos quieren venir a este lugar y decirle al Señor: hoy me comprometo a ganarme por lo menos una persona para ti, hablarle de tu palabra, hablarle de ti como el verdadero Dios, pero también acompañarle hasta que esta persona llegue a tus pies de manera voluntaria y se reconozca pecador delante de ti? Íntima Devoción te agradece por participar en nuestra celebración de culto dominical. Desde Medellín transmitimos en simultánea con nuestras iglesias en el oriente antioqueño, Turbo, Cereté, Maicao, Colombia y todo el mundo. Somos una iglesia que cree, obedece, vive y proclama los efectos transformadores del Evangelio del Señor Jesús. Nos reunimos para vivir un tiempo de alabanza y adoración, compartir con la iglesia infantil, predicar y difundir la palabra de Dios. Visita nuestro sitio web, descarga nuestra aplicación y síguenos en las redes sociales. Año 2024. Viviendo para Jesús.